chiquilines. Hola mis chiquilines, ¿cómo están? Soy Andy y hoy les traigo otro video de útiles escolares kawaii. Para este regreso a clases 2014-2015. Primero les voy a mostrar unas cosas que me regaló una tía, que son estas cosmetiqueras. Gracias tía, me gustaron mucho. Bueno, son cosmetiqueras, pero la más grande pues yo la voy a usar de cosmetiquera y la más chica en realidad la uso como estuche para mis lápices y todo eso. Me gustaron mucho porque son como muy pastel gold. Son de uno de mis colores favoritos, que es el color turquesa. Y aparte tienen estas calaveritas que tienen audífonos y tienen notitas de música, que pues es algo que me representa muchísimo. Tienen este cierre dorado que se ve súper resistente. Es la marca Betsey Johnson y tiene aquí un corazoncito en el cierre. Aquí me cabe todo el maquillaje que uso todos los días. Y todavía me sobra bastante espacio para no tenerlo así retacado de cosas y que luego se me vaya a romper. Y pues en este estuche me caben súper bien muchas cosas, me caben muchas plumas, lápices y todo eso. Y bueno, antes de que me regalaran esto, yo había comprado dos estuchitos para lápices. Que me costaron súper baratos, me costaron unos 8 pesos cada uno. Había de varios colores y pues yo compré en dos colores que son de los que más me gustan, que pues es el morado y el rosa. Los compré en una de esas tienditas en donde venden maquillaje, accesorios y muchas cositas así súper económicas. Ahí fue donde los compré. Este en realidad no lo estoy usando para guardar cosas de la escuela, lo uso para guardar mis delineadores, brochas y cosas así de maquillaje. Y bueno, pues como ahorita voy a usar el que me regalaron, que me gustó mucho, este lo puedo usar pues para cuando lo quiera cambiar, o como está más pequeñito lo puedo usar para cuando lleve muchas cosas en mi bolsa y que solamente quiera cargar con lo básico. Puedo guardar aquí solamente un lápiz negro, que es este de ratoncito, algunas plumas de colores que casi siempre uso, rosa, azul, morado, cargo con unas 3 de esas, corrector, algún lápiz y goma y un sacapuntas. Y así como pueden ver, si quiero cargar solamente lo básico, pues me cabe en este estuchito que está muy pequeñito y así yo no cargo tantas cosas. Y bueno, ahora les voy a mostrar los lápices, plumas y esas cosas. El otro día estaba en la tienda Soriana por ahí divagando y me encontré con un paquete de 3 lápices, que son estos. Me gustaron mucho porque son de diferentes colores y aparte traen una gomita. La verdad es que está un poquito pesado para estar escribiendo así con todo y goma, pero se le puede quitar. También les quiero contar que en esa misma tienda vi que vendían pegamento en barra de Rilakkuma. Estaban súper padriurix, pero bueno, como yo ahorita no necesito eso, pues no los compré. Pero si ustedes sí necesitan un pegamento para la escuela, ya saben dónde pueden encontrar uno muy bonito de Rilakkuma. En una papelería que está por aquí muy cerca de mi casa, me compré otros 2 lápices que me gustaron. Y yo siempre estoy como buscando lápices así que tengan dibujitos y que sean de colores. Y me compré estos, son de Disney, y estos 2 son los que me compré. Tengo este lapicero de ratoncito. ¡Hola! De un lado pinta negro y del otro azul. También compré más lapiceros de colores. Esta vez no compré de los de Precious Moments como les mostré la otra vez, pero son de ese mismo tipo, son de varios colores y tienen brillitos. Esta vez me compré unos que tienen un diseño como de ositos. Y bueno, esto es todo lo que me he comprado por ahora, porque todavía tengo varias cosas que me sirven del año pasado, así que les voy a dar unos tips para reciclar. Cuando los lápices o los colores ya nos quedan súper chiquitos, como de este tamaño, pues ya es como un poco incómodo estar escribiendo así, pero pues yo les recomendaría que no los tiren. Yo lo que hago es guardar todos estos lápices que ya me quedan muy chiquitos, los sigo usando en mi casa, aunque sea para escribir recaditos y cosas así. Por ejemplo, también tengo estas plumas de colores de hace muchísimo
muchísimo, que ya están muy feitas porque ya están todas así despintadas. Y pues estas ya no me las llevo a la escuela, pero las sigo usando en mi casa porque pues todavía me sirven. Otro tip es reutilizar las hojas de tus libretas. Casi siempre nos pasa que compramos libretas y muchas veces no nos acabamos las hojas. Yo por ejemplo tengo esta libreta del año pasado, pues no me la acabé y todavía tengo varias hojas sin utilizar por ahí, entonces yo esta la voy a seguir usando. Si tienes libretas como estas y a lo mejor la pasta ya está muy viejita, muy feita, puedes arrancar todas esas hojas de las libretas que ya no usas. Con todo ese bonche de hojas puedes hacer otra libreta nueva. Para hacer una pasta lo que puedes hacer es tomar un folder o una cartulina y ahí le puedes poner calcomanías o le puedes pegar pedacitos de papel para decorar y luego lo puedes forrar con plástico para protegerlo. Ya después lo que haces, si te gustan las manualidades y esas cosas, puedes coserlo con hilo o simplemente puedes llegar a la papelería y pedir que te lo engargolen y ya tienes una nueva libreta reciclada y con tus propios diseños. Si de plano hay cosas que tú ya no quieres usar o que ya no las necesitas, pues en lugar de tirarlas a la basura y que se echen a perder ahí, es mejor que las dones a alguien que de verdad sí las necesita. Esto es todo por hoy, espero que les hayan gustado mis artículos y mis sencillos consejos para ahorrar un poquito más y reutilizar las cosas que ya tenemos. No olviden suscribirse a mi canal y darle manita arriba al video. Muchas gracias a todos por verme, nos vemos, hasta la próxima.